En un tribunal de Nueva York, un abogado se puso de pie frente a un juez y buscó las palabras para describir un rascacielos nuevo, recién construido, un edificio de lujo frente al río, donde un solo apartamento estaba valorado en $18 millones. Y la mejor palabra que encontró fue esta: Su señoría, ahora mismo tiene forma de plátano. No exageraba. 670 pies de cristal y hormigón sobre el East River, inclinado hacia el norte. Los pisos superiores vertidos deliberadamente en la dirección contraria para intentar corregir la desviación. El edificio nunca se terminó. Nadie se mudó jamás. Y lo que ninguno de los compradores supo, mientras los folletos de ventas seguían circulando con sus renders perfectos, es que las personas que vendían esos apartamentos ya tenían el problema documentado por escrito. Esta es la historia del 161 Maiden Lane, Manhattan, 2013. Una promotora de Brooklyn llamada Fortis Property Group compra una franja estrecha de terreno en la esquina de Maiden Lane con South Street por $64 millones. El plan es ambicioso: una torre de cristal delgada, de unos 60 pisos, el primer rascacielos residencial del Bajo Manhattan, construido directamente sobre la orilla del East River. 80 apartamentos de lujo con vistas abiertas al agua, a precios que arrancaban en poco más de $1 millón y llegaban a 18 millones por el penthouse. Sumado todo, el edificio terminado se proyectaba en unos $272 millones. Había un solo problema: estaba enterrado. Hace 400 años, ese tramo de costa era agua abierta. Los colonos holandeses lo rellenaron a mano con lo que tenían: grava, ladrillo roto, maderas viejas de muelles. Los estudios del subsuelo encontraron también los restos hundidos de barcos. Debajo de eso hay tierra pantanosa y arena suelta. La roca sólida sobre la que un rascacielos necesita apoyarse está a unos 47 metros de profundidad. Y este no era un edificio bajo y ancho que pudiera repartir bien su peso. El solar era estrecho, así que la torre creció alta y delgada, una proporción de altura frente a anchura de aproximadamente 15:1. Una estructura así amplifica cualquier error en la base. Un asentamiento pequeño abajo se convierte en una inclinación visible arriba. Cuanto más alta y más fina la construyes, menos margen tienes para equivocarte con el suelo. La solución estándar en esa parte de la ciudad lleva más de un siglo siendo la misma. Clavas pilotes profundos a través del material blando hasta que tocan la roca y construyes sobre ellos. Es más lento, cuesta más, pero funciona. Y hay décadas de torres en Manhattan que lo demuestran. Fortis eligió otro camino. En lugar de los pilotes, optaron por un método más barato llamado mejora de suelo. Inyectar cemento en el terreno débil para endurecerlo y después apoyar la torre sobre una losa de hormigón gruesa que básicamente flota sobre ese suelo tratado. El ahorro fue de unos $6 millones. En un proyecto de esta escala, eso es algo más del 2% del coste total. Y había un precedente que cualquiera con acceso a las noticias podía haber visto. En San Francisco, el Millennium Tower, un rascacielos de lujo construido sin pilotes hasta la roca, había empezado a hundirse y a inclinarse. Los suelos se agrietaban. Los residentes tenían apartamentos que ya no podían vender. Esa historia estaba en los periódicos mientras se planificaba el 161 Maiden Lane. La advertencia estaba ahí, en tiempo real. Pero lo que importa más que el precedente de San Francisco es lo que pasó en las propias oficinas del proyecto. Antes de que se levantara un solo piso, una revisión de ingeniería recorrió los riesgos de esa cimentación y advirtió en términos claros que el terreno podía asentarse de forma desigual. En construcción, asentamiento desigual
tiene otro nombre más sencillo. El edificio puede inclinarse. Esa advertencia quedó registrada. El proyecto siguió adelante. Ese informe se convertiría en el documento más importante que nadie utilizó para nada. Las obras empezaron en 2015. Durante un tiempo pareció una torre más en el horizonte del distrito financiero, un esqueleto de cristal ascendiendo sobre el East River. Luego llegó la muerte. En septiembre de 2017, un trabajador cayó desde el piso 29 del edificio en construcción. Murió. El subcontratista de hormigón de la obra se declaró culpable de homicidio involuntario. La multa por la infracción del código de construcción que le imputaron fue de $10,000. El máximo que permite la ley, $10,000. Quédate con esa cifra un momento. Dice bastante sobre cómo este proyecto pesaba una advertencia contra un calendario. En abril de 2018, cuando la estructura de hormigón ya había superado el piso 30, un estudio topográfico detectó algo que no debería estar ahí. El edificio se había inclinado unos 8 centímetros hacia el norte. Una segunda medición encontró una desviación adicional de otros 5 centímetros entre los pisos 11 y 21. La torre no estaba vertical y seguía moviéndose. Un memorando describiendo esa inclinación llegó a los escritorios de las personas que dirigían el proyecto. Las obras no se detuvieron. La respuesta fue seguir construyendo e intentar enderezar la torre sobre la marcha. Al verter los pisos superiores, los equipos los desplazaron deliberadamente en dirección contraria, inclinando la parte alta del edificio hacia el sur para contrarrestar la parte baja que se iba al norte. La intención era anular la desviación. Lo que produjo fue una torre que curvaba, la mitad inferior tirando hacia un lado, la mitad superior vertida hacia el otro, hasta que algunos forjados quedaron hasta 25 centímetros fuera de alineación. Ese es el plátano que describió el abogado en el tribunal. Un rascacielos de 60 pisos doblado en una curva suave a propósito, para combatir un defecto en su propia cimentación. Y si ese fuera el único problema, quizás Fortis habría rediseñado discretamente el exterior y seguido adelante. Pero mientras se vertía el hormigón torcido, pasaba otra cosa a nivel de calle. La oficina de ventas seguía abierta. Los registros posteriores demostrarían que Fortis continuó vendiendo apartamentos en el 161 Maiden Lane durante 2018 y bien entrado 2019, después de que la inclinación ya era conocida por quienes dirigían la obra, compradores firmando contratos y entregando depósitos. En algunos casos, cientos de miles de dólares en señales y pagos iniciales por unidades en un edificio que el propio contratista describiría en el tribunal como un plátano. Más de 70 de los aproximadamente 80 apartamentos llegaron a estar bajo contrato. Algunos de esos compradores elegían acabados y calculaban la vista desde un piso que estaba derivando silenciosamente hacia el norte, mientras ellos firmaban. Piensa en eso. Si alguien en esa cadena se paró a comunicar lo que mostraban los estudios, no fue suficiente para cerrar la oficina de ventas. Esto es algo que se repite en los grandes proyectos que fallan. La advertencia llega primero y las ventas nunca paran. Y si este tipo de historias te parece tan inconcebible como a mí, suscríbete. Publicamos una nueva cada semana y ninguna se vuelve más tranquilizadora a medida que avanza. Pero los compradores no eran los únicos a los que se les ocultaba la magnitud real del problema. En 2019, el enfrentamiento por la inclinación había escalado a una guerra abierta entre la promotora y su propio constructor. Pizzarotti, el contratista general, demandó a Fortis, argumentando que la decisión sobre la cimentación había hecho la torre difícil o imposible de terminar con seguridad. Una estructura que seguía asentándose podía acabar con ascensores que no funcionarían, paredes con filtraciones y paneles de vidrio
que nunca encajarían bien en sus marcos. Fortis respondió con su propia demanda, culpando al contratista de haber vertido mal el hormigón. Las dos partes ni siquiera se ponían de acuerdo en qué tan grave era la inclinación. Fortis trajo empresas de ingeniería que concluyeron que la desviación no comprometía la integridad estructural del edificio y llamaron a todo esto un problema de alineación manejable. El ingeniero del contratista lo leía de otra manera. La torre seguía moviéndose lentamente mucho después de haber alcanzado su altura máxima, y una inclinación continuada podría acabar lanzando paneles de fachada desde el piso 58 a la calle de abajo. La mayoría de la gente fuera de los tribunales nunca escuchó esa segunda opinión. Lo que vieron fue una torre que simplemente paró. En el verano de 2020, todo se detuvo. Sin grúas, sin equipos, sin nada. Los compradores que habían firmado esos contratos empezaron a retirarse, abandonando sus depósitos. Y años después, algunos todavía no habían recuperado todo su dinero. Los prestamistas entraron en escena. Un préstamo de construcción de aproximadamente 120 millones de dólares fue a ejecución hipotecaria. Un segundo prestamista demandó por 566 millones de dólares, alegando que la viabilidad del proyecto había sido falseada para obtener la financiación. En algún lugar debajo de esa montaña de litigios, el edificio físico se había convertido casi en un detalle secundario, y la torre se quedó ahí. Lo que los inspectores encontraron dentro 2 años después hizo que el cuadro fuera todavía peor. En julio de 2022, los bomberos de Nueva York entraron en la estructura abandonada para una inspección y descubrieron algo que no debería ser posible en un edificio de esa altura. El sistema de columna seca, la tubería que transporta agua por todo el rascacielos para que los bomberos puedan atacar un incendio en los pisos altos, estaba muerta. Llevaba más de 1 año sin servicio. Los 3 manómetros marcaban 0. Además, el personal de vigilancia que debía mantener el edificio abierto y sin acceso no estaba. El Departamento de Bomberos de Nueva York declaró el 161 Maiden Lane un riesgo de incendio. Un riesgo de incendio de 200 metros de altura. Y la situación se volvió más extraña aún. Los amortiguadores de masa que mantienen estables las torres altas y delgadas frente al viento nunca se instalaron en los pisos superiores. Así que el edificio inacabado no solo se inclina, con viento fuerte se mueve. Paneles de la fachada de vidrio se han agrietado y caído hacia la calle. Vándalos han escalado la estructura y cubierto su fachada norte con grafitis. Un edificio que iba a ser un símbolo del lujo en Manhattan se convirtió en un lienzo para quien tuviera tiempo y spray. Eventualmente, un tribunal tuvo que nombrar un administrador judicial, un gestor externo, simplemente para vigilar la torre mientras los pleitos seguían su curso. Para entonces, el 161 Maiden Lane se había convertido también en el símbolo de algo más amplio. En toda Nueva York, un número reducido de edificios paralizados y deteriorados llevaban años pudriéndose a la vista de todos. La ciudad había estado bajo presión creciente para obligar a los propietarios a terminarlos o cederlos. Esta torre, vacía, peligrosa e imposible de ignorar en el paseo marítimo, era exactamente el tipo de caso que esa presión señalaba. Pero la presión y un plan son 2 cosas distintas, y ningún plan ha conseguido todavía hacer seguro este edificio. A día de hoy, en 2026, así siguen las cosas. Más de 5 años congelados. El edificio no ha avanzado ni 1 centímetro, aunque ha seguido moviéndose silenciosamente en la dirección equivocada. Los apartamentos nunca se entregaron a nadie que pudiera habitarlos. Una torre valorada en su día en 272 millones de dólares no produce nada, y ninguna de las partes ha sido obligada a responder realmente por ello.
desarrollo. La historia volvió a los titulares en la primavera de 2026. La pregunta de fondo no había cambiado. ¿Qué haces con un rascacielos nuevo que no puedes terminar? No puedes demoler a bajo coste y no puedes atribuir a una sola persona. Durante todo este tiempo, la posición pública de Fortis apenas se movió. Un problema de alineación, manejable, sin motivo de preocupación. Esas fueron las palabras que usaron sobre una torre que se inclina, se curva, se balancea con el viento y lleva años vacía sobre uno de los tramos de suelo más caros del planeta. El informe que advirtió que esto podía ocurrir se escribió antes de que se vertiera el primer forjado. Todo lo que vino después fue una decisión, y la decisión que más fácil resulta enterrar entre el lenguaje técnico y los expedientes judiciales es la más simple de todas, la de seguir vendiendo las vistas mientras el edificio se alejaba de ellas en silencio. El 161 Maiden Lane sigue ahí esta noche, sobre el East River, ligeramente curvado, perfectamente visible, sin responder ante nadie. Hay más historias como esta, proyectos que se vendieron como el futuro, mientras alguien ya tenía en el cajón el informe que lo contradecía. Si quieres verlas antes de que se caigan, suscríbete